Bueno chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase de biología. Hoy vamos a empezar con un tema nuevo que va a ser célula. Habrán escuchado alguna vez el término célula y ustedes tienen que saber que todos los seres vivos estamos conformados por células. Donde hay vida es que hay células. Las células van a estar formadas por moléculas grandes que a su vez están formadas por moléculas más pequeñas y esas moléculas están formadas por átomos. La definición que me gustaría que utilicen de célula es que son unidades funcionales y estructurales de los seres vivos. Esto significa que las células de nuestro cuerpo son las que nos permiten hacer las funciones que realizamos diariamente y que nuestro cuerpo realiza, y las células son las que en su conjunto van a formar las estructuras del cuerpo, es decir, los órganos. Yo sé que usan una definición que es la menor unidad de vida o es la menor porción de vida. Sí, es cierto, la célula es la parte más chiquitita que tiene vida en todos los seres vivos, pero es una definición un poquito sencilla ya para la edad de ustedes. Tienen que usar una definición más compleja, como por ejemplo esta. Bueno, las células hay distintos tipos. Están las células procariotas o procariontes, que son las células que van a formar a las bacterias, y las células eucariota o eucariontes, que van a formar el resto de los seres vivos, como los animales y los vegetales. Los virus, por ejemplo, no son células, sino que el virus es solamente una molécula de ARN, que es ácido ribonucleico, envuelto en una cápsula o cápside formada de proteínas. No son células y son los virus muchísimo más chiquitos de lo que es una célula. Bueno, lo que voy a empezar a explicarles hoy es la célula procariota, es decir, yo ahora voy a borrar esto y voy a dibujar una bacteria. La voy a hacer grande, son microscópicas. La voy a dibujar bien grande para que ustedes sepan todo lo que tiene adentro una bacteria. Las bacterias, me adelanto a contarles que hay bacterias que son perjudiciales para algunos seres vivos y para otros no, provocando enfermedades. Hay bacterias beneficiosas, como por ejemplo las bacterias que tenemos en el intestino, que nos protegen la capa interior del intestino y nos permiten mejor la absorción, y hay bacterias que no son nocivas para todos los seres vivos. Las bacterias se pueden encontrar en el agua, en el aire, en el suelo o en cualquier superficie. Bien, vamos a ver cómo es la estructura de una bacteria. Bueno, yo acá les dibujé cómo sería la estructura de una bacteria en general, es decir, algunas tienen algunas de estas cosas, de estos organoides, y otras quizás no los tienen presentes. Pero lo que tengo que dibujar yo es una sola en donde abarque todas las estructuras u organoides. Bueno, lo que van a hacer ustedes es dibujar esto en la carpeta y después van a ir tomando apunte de todo lo que yo voy a ir diciendo a continuación, que es la función de cada uno de los organoides de una bacteria. Así que van a poner pausa y cuando yo explique una función de uno de estos organoides, ustedes la van anotando. Y después yo les dejé unas tareas más de célula eucariota, animal y vegetal, que son unos dibujos que también van a tener que copiar después de esta en la carpeta, después de este dibujo, y buscar en internet los organoides como yo les expliqué acá, pero para la célula eucariota vegetal y para la célula eucariota animal. No tienen que buscar los organoides y poner las funciones, porque eso se los voy a explicar yo en la clase que viene. Bueno, comencemos. Las bacterias tienen una capa muy externa, que es esta de alrededor, que se llama cápside o cápsula. Y la función que tiene la cápside o cápsula es la que le da la toxicidad a esa célula. Es decir, hay células que provocan enfermedades y liberan toxinas hacia afuera como una forma de protección, y esta toxina hace enfermar al determinado ser vivo. A veces atacan, no sé, a mamíferos o a reptiles, depende, o inclusive al ser humano. Esta entonces va a ser la que determine la capacidad de toxicidad que tiene esa célula. Hay células que son muy tóxicas, muy perjudiciales,
como por ejemplo la salmonela que ataca el intestino, y hay células que no son tan perjudiciales, atacan y producen síntomas, pero no son tan nocivas. Bueno, por debajo de la cápside se encuentra la pared celular. La pared celular es la membrana que va a contener a esa célula y la que le va a dar la forma. Se encuentra entre la cápside y la membrana plasmática. Todas tienen pared celular. Es una estructura que también está formada por hidratos de carbono. Esto lo vamos a ver más adelante también. Hidratos de carbono es una pared formada por azúcares. La capa más interna se llama membrana celular o membrana plasmática. La membrana es la que va a permitir la entrada y salida de sustancias de la célula, es decir, que es la que permite el intercambio de sustancias entre el interior de la célula y el exterior de la célula. Después tenemos el citoplasma. El citoplasma es toda la zona de la célula donde se ubican todos los organoides. Es como si fuese el piso de un lugar y los muebles, las sillas, el modular y demás sean los organoides. Es el sitio específico donde se ubican los organoides y por lo general está formado más que nada por agua y sales. Luego tenemos las laminillas, que no están presentes en todas las células procariotas, solamente van a estar presentes en aquellas células bacterias que pueden hacer fotosíntesis, como por ejemplo las algas verde-azules, que son un tipo de bacterias que son y que pueden hacer fotosíntesis, es decir, que pueden alimentarse a sí mismas. Después tenemos el mesosoma, que no se sabe todavía la función muy específica que cumple y solamente están en una parte muy pequeña del tipo de células. No están en la mayoría de las células el mesosoma. Se cree que está relacionada con la acción del ADN, pero todavía no está comprobado. Después tenemos el ADN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico. Eso significan sus siglas, ¿ven? ADN, ácido desoxirribonucleico, que no tiene una capa que lo rodea, es decir, que la célula procariota no tiene membrana nuclear. Eso es importante. No tiene membrana nuclear o núcleo, que sí van a ver que nuclear no lleva acento. Que sí van a ver que la membrana nuclear está presente en las células eucariotas, pero no aquí. El ADN está disperso por el citoplasma y es una sola cadena. Una sola cadena. No tiene dos cadenas como la van a ver después en la célula eucariota animal. ¿Por qué? Porque la célula procariota es mucho más antigua, es decir, apareció evolutivamente antes en la Tierra que la célula eucariota y por lo tanto es mucho más sencilla. Quiere decir que puede realizar muchas menos funciones que la célula eucariota vegetal o animal. Y por último tenemos los ribosomas, que pueden estar dispersos por el citoplasma o pueden unirse entre sí y formar polirribosomas. La función que tienen es la de síntesis de proteínas. Quiere decir que en los ribosomas es donde se van a juntar las proteínas para formar estructuras nuevas para la célula. Bueno, esta es la primera parte de célula procariota. Yo sé que algunas cosas que dije no tienen idea, las van a anotar tipo de memoria, pero bueno, a lo largo de las otras clases, cuando vean célula eucariota, se les va a modificar un poco más el pensamiento, van a ver que es un tema, a mí me gusta, es un tema lindo, y vamos a explicar también todo lo que dije como proteínas, hidratos de carbono, ADN, ARN, lo voy a explicar más adelante porque eso se incluye dentro del tema componentes químicos de la célula. Así que hagan la tarea, que tienen bastante tarea, y les pido que no se atrasen tanto con la entrega de las tareas, porque las tareas más antiguas no las corrijo, porque después se me juntan gran cantidad de actividades, no solamente del curso de ustedes, sino de los demás cursos. Traten de ir
bastante correctos con respecto a la entrega de los trabajos. Yo les di 2 semanas de entrega de este trabajo, así que tienen 15 días para hacer estas actividades. Nos vemos la clase que viene. Un beso, chicos.